conferencia, haber estado enseñando. Dios le ha bendecido. Se lo puedo ya adelantar por el primer servicio, así que prepárese para recibir un suculento almuerzo espiritual. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a las personas que nos visitan, gracias por tu presencia. Esta es tu casa. Y gracias por estar con nosotros. Es maravilloso estar en la casa. Es lo mejor estar aquí en la casa de Dios y en la casa de la nación que Dios nos ha dado. Amén. Es un regalo a nuestro país. Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad de haberme permitido viajar y compartir la palabra con los hermanos de Panamá. Les mandan muchos cariños y agradecimientos y oraciones la Iglesia de Panamá, el equipo de congregaciones de la Alianza de Iglesias, del Consejo de Iglesias Pentecostales, incluyendo todo el Consejo de las Iglesias Bautistas de Panamá. Están trabajando en equipo, tienen una oración de poder plantar iglesias en todo Panamá y juntos están agradecidos a Dios por lo que está haciendo en Venezuela. Amén. También les doy saludos de parte del Ministerio Plantación de Iglesias Dinámicas Internacional, que es el ministerio en el cual estuvimos compartiendo y con el que hemos estado involucrados allá. Y bueno, ellos aman muchísimo a la Iglesia con Cristo, aman muchísimo a la Iglesia venezolana y en especial a la Misión Cristiana de Venezuela, esa alianza de iglesia a la que pertenecemos. Vamos a pedir al Señor entonces que nos hable en esta tarde. Abba, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno, santo y maravilloso. Mejor es estar en tu casa, mejor es estar en tus atrios que en un palacio. ¿Sí? Y tú estás aquí en esta iglesia local, y estás aquí en esta nación, y te amamos muchísimo y estamos súper interesados en cumplir tus estatutos y en obedecer todas tus verdades. Espíritu Santo de Dios, pastorea tu iglesia. Llévanos a fuentes, llévanos a pastos verdes. Cristo, te lo pedimos. Amén. Intentaré solo respirar y no mover, a ver si no suena más. Si sigue sonando, yo lo cambio por una norma. Amados, les amo mucho. Amo esta iglesia. En serio, amo esta iglesia. Y doy gracias al Padre por sembrarme aquí. Vamos a continuar entonces estudiando el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a ir y estar moviéndonos en el versículo 5 hasta el versículo 25. Por favor, abra su Biblia allí conmigo. Y voy a refrescar cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo inspira al gentil y médico Lucas para escribir todo este evangelio. Está en el versículo 4 del capítulo 1 y la palabra de Dios define lo siguiente: para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Nosotros estudiamos el Evangelio de Lucas para que seamos seguros de lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Este es el verdadero Evangelio, esta es la verdad de Dios genuina. Ahora, vamos a iniciar entonces en el versículo 5. El Señor me dio como tema para este mensaje, como título, Juan, un regalo de Dios con propósito. Juan, un regalo de Dios con propósito. Amén. Yo lo voy a cambiar una vez. Si alguien de el sonido puede venir y buscar de una vez sí, pero para que se lleven esto, por favor.
Muy bien. Versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. ¡Wow! Me maravilla esta parte porque es vital resaltar que Zacarías era de la tribu de Leví. Cualquiera no podía ser sacerdote, pero Zacarías y Elizabeth, ambos, no solamente eran de la tribu de Leví como tal, eran de la familia de Aarón, y esto quiere decir que su importancia sacerdotal era superior porque ellos estaban directamente en el tabernáculo, en el templo, en la presencia de Dios, justo donde estaba el arca del pacto. Amén. Fíjate que ahora en el nuevo pacto de Dios, según Primera de Pedro, todos somos real sacerdocio. Amén. Okay, yo voy a repetir la cosa y ustedes se meten como que sí, lo creemos. Somos real sacerdocio. Amén. Usted y yo somos ahora como la tribu santa, y mejor aún, somos sacerdotes reales todos. Somos mejor inclusive que esa dinastía. Amén. Amén. Emociones. Amén. Sí, Señor. Y como él era miembro de ese equipo, de esa familia sacerdotal, se hacían turnos para que ellos pudieran entrar a ese tabernáculo y adorar. En esta ocasión, él le tocaba el turno de presentar el incienso santo delante de Dios. Pero quiero que juntos leamos esta parte porque Elizabeth también era descendiente de Aarón. Y quiero resaltar de que ellos fueron una familia especial. Fueron una familia linda, fueron una familia consagrada, dedicada a Dios. Me impresiona el versículo 6. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Voy con Reina Valera, mira cómo lo dice. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Wow! Yo estudiando este pasaje toda la semana me preguntaba ¿qué título más hermoso puede recibir alguien para ser nombrado en la Escritura? Un hombre ungido, un hombre consagrado. Pero no, el Señor usó para llamar a este sacerdote y profeta llamado Zacarías. Un hombre y una mujer íntegra. Que la costumbre con los panameños que nombran la L, tú sabes, se pega. Mujer íntegra. ¿Saben qué es hermoso? Poder presentarse delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero ser así. Quiero que me peses, quiero que me midas, quiero ser hallado con gozo, satisfecho, íntegro, irreprensible, lleno de tu gracia, lleno de tu obediencia. Resalto en ese pasaje mucho la obediencia. Es fácil enseñar la palabra de Dios cuando tienes el don, pero ¿sabes qué cuesta? Ser el que modela la obediencia. Muchos de nosotros memorizamos pasajes bíblicos, amén, esa es la actitud, pero muchos de nosotros nos cuesta obedecer esos pasajes que memorizamos. Bueno, pastor, porque tú te lo tomas muy literal. Y una frase portuguesa que aprendí: fe que sousa. Si me corrige alguien que fala bien el portugués, fe que sousa, fe que quiere, significa quédese tranquilo, no se mueva mucho para que pueda oír la voz de Dios y obedezca. Eso es, una vez alguien decía, Señor, estaba empezando a leer la Biblia, era un creyente que tenía años en el Señor, y decía, quiero leer la Biblia de manera que me cambie, Señor. Ya yo he leído la Biblia completa como 3 veces, yo quiero leer la Biblia con pasión y con santidad, y que esto cause un efecto de conocer a Dios. Y empezó a leer la palabra, y se encontró con que el Señor le dijo, ven,
sígueme. Y dejándolo todo, siguieron al Señor. Y se paró ahí ese texto. ¡Wow! ¿Qué quiere que haga, Señor? Voy a leer el texto. Ven y sígueme. Y dejándolo todo, siguió al Señor. No todos podemos llegar a obedecer toda la palabra de Dios, a lo que me refiero. Porque a veces nuestras ideas, conceptos, sueños y metas no son para nada las metas de Dios. Y eso no es pecado del todo. Pero para poder marcar una generación y dejar un legado de santidad y dejar un legado de obediencia y marcar a todo un país con la gloria maravillosa de Dios, es indispensable el principio de la integridad, de la obediencia, de toda la palabra de Dios. Amén. A todos Dios no nos va a decir, mira, vayan y sean misioneros. No, a todos no nos va a decir. Pero si Dios te dio X don, Dios te puede decir, usa el don en la obra del Señor. Seguimos, porque quiero que entendamos muy bien el rol sacerdotal que tenía la pareja de Zacarías y la esposa Elizabeth. Eran una pareja consagrada al Señor. Así que yo denominé esta primera fase una familia consagrada al Señor. Algo que Dios está haciendo en Venezuela, y voy a tomar el paralelismo de la vida de mi hermano Zacarías, es que Dios está consagrando familias. En nuestro país Venezuela, en las condiciones en las que vivimos, Dios está consagrando familias. Dios está susurrando al oído del hombre de Dios. Le dice, ponte los pantalones. Le está hablando a los hombres de Dios jovencitos que interceden y le está diciendo, quédate quieto, fica sosa en mi presencia. Quédate callado en mi presencia. Y algunos te dicen, Señor, úsame, derrama la gloria sobre mí. Y el Señor, fica quieto, quédese tranquilo. Señor, ¿para dónde me voy? Para ningún lado, quédate tranquilo. Impresiona a Zacarías, le tocaba su turno de entrar al tabernáculo, ¿verdad? Ofrecer incienso, que es interesante. El incienso en el nuevo pacto no son especies aromáticas. Según Apocalipsis, ¿qué son? La oración o las oraciones de los santos. ¿Qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué tipo de oración hacemos? ¿Qué tipo de incienso vamos a presentar? Señor, yo quiero presentar un incienso de quejazón. ¿Qué inflación? ¿Qué pelazón? ¿Qué complicación? ¿Qué son? ¿Sí sabe? Sí, tienes razón. Hasta me salió un verso. Pero eso no es lo que Dios quiere de ti. Eso no es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué quiere Dios? Incienso de oración. Hermanos, una de las cosas más impresionantes del viaje, y me causa gracia en una forma y me causa tristeza en otra, era que los vuelos de Venezuela están así abarrotados. Hay gente metida hasta en el baño, viajan en el baño y sentados. Sí, me dejaron este asiento va a la mitad porque es bastante incómodo. La gente venezolana se está yendo a ese país porque brinda comodidad, brinda estabilidad, brinda inflación de un solo dígito casi casero, como un límite integrado que va bajando hasta ser un límite de cero. Los matemáticos entienden todo lo que estoy diciendo. El que no le compra. ¡Wow! Cuando piso Panamá, comparto con mis hermanos los panameños que me hablan así, en la avenida Paitilla, venezolanito por allá. Y comienzo a compartir con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en ese lugar no siempre está tan avivada como lo que estamos viviendo en Venezuela. Hay algo. Se está gestando en la presencia del Señor algo sublime, algo glorioso que no podemos imaginar que ya está en nuestro país. No, dígame. Sí, candela de fuego. Hermanos, ya va. Porque Zacarías era un anciano. Oiga bien lo que le voy a decir. Zacarías era un viejito que pidió al Señor toda su vida por ver el reino de Dios. Nosotros nos estamos quejando por 15 años, 16 años. Pastor, esa predica, ¿qué es?
lo que viene es muy, muy bueno de parte de Dios. Ya se siente. Me impresionó algo muy bonito en ese pasaje. Y es que no tenían hijos. ¿Cómo lo hacer? Pero si era el sacerdote, era un hombre especial de una familia adecuada, era un ministro del Evangelio, pero no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Fíjate cómo se puso la cosa con color de hormiga para la familia de Zacarías. Ancianos y para rematar, como decimos en mi pueblo, estéril Elizabeth. Y se está pensando, sí, pastor, siempre la culpa de Elizabeth, de las mujeres. Eso es tan bíblico como al principio. La mujer pecó y ahí veía, no, hermano, no es la culpa de Elizabeth, el plan de Dios. Elizabeth era santa, Elizabeth era consagrada. Y me imagino la atención de ellos como sacerdotes, porque el hecho de no tener hijos en esa comunidad, en ese tiempo, en la cultura hebrea, representaba una frustración y un oprobio ante la sociedad. Casi siempre los judíos podían concluir acerca de tu conducta dos cosas, o acerca de tu estado dos cosas. O tenías tremenda vida de pecado, o Dios te había castigado. Y la mujer tenía como propósito en aquella época ser la que traía vida al mundo. Y si una mujer no lo podía hacer, había fallado el propósito de su vida. Me imagino los primeros años de vida de ellos. Todos los compañeros del ministerio le sacarían diciendo, ¿ya te purificaste? Sí, sí. ¿Ya te santificaste? Ni hablar. ¿Cuántas veces ayunas? No, 4 veces, por eso estoy en el pellejo. Y no encontró pecado en su vida. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque el Señor lo dice allí en el versículo 6. Eran íntegros delante de Dios y obedientes a todo el mandamiento. Entonces me imagino el pobre Zacarías, después de verse que no tenía ninguno de esos rollos él en sí, nos dijo, vamos a ver a mi esposa. ¿Estás segura que no tienes unas raíces de amargura? ¿Estás segura que no cosechas batata y odio espiritual por ahí contra nadie? ¿No tienes ahí pequeñas cosechas de yuca ramificadas contra nadie? No. Me imagino esos pobres, amados, ungidos viejitos, ya a los 60, ya, como dicen los panameños, ya la vida. ¿Qué significa? Ni modo, así nos quedamos. La única ilustración contemporánea, los que tienen hijos van a agarrar la ilustración buenísima, que es para niños. Que se me viene a la mente, el único ejemplo, es la película Up. ¿Se acuerdan los dos? Viejitos, el viejito con su viejita dinámica media que se casan, intentan tener hijos y nada. Mientras oraba el Señor en el pasaje, el Señor me decía, hay muchos de mi iglesia que tienen años de esterilidad espiritual. Y hay unos de mi iglesia que tienen esterilidad física. Por alguna rara razón, Dios cerró la fuente de producción de hijos. Por alguna arista de la voluntad de Dios, Dios ha cerrado esa bendición a grupos familiares de la congregación conforme a su propósito. Y todavía no entendemos por qué Dios ha hecho eso. Y vamos al médico, practicamos in vitro, practicamos donación de óvulos, practicamos in vitro al cuadrado con doble ecuación cuadrática con parábola longitudinal, y Dios no abre el útero. Y hay cargas. Y ahora vamos a ponerlo también en el ámbito espiritual. Espiritualmente, de alguna forma, no está siendo ni pariendo bendición de Dios, ni produciendo gente de Dios. Pero ¿sabes algo, hermano? Me gustó el versículo de la canción que leyó José Manuel. Dios no contiende para siempre. Dios no se mantendrá enojado con nosotros por siempre, porque sabe que somos polvo y no podemos. Y pasó algo bien interesante. Siga conmigo en el texto. Bueno, ya va, déjame hacer una salvedad. Si quieres avanzar al siguiente, pero voy a hacer una salvedad. Este texto nos indica de que puedes ser creyente y vivir una vida santa, justa, que glorifica el nombre de Dios, y te pueden ocurrir cosas negativas, no atribuibles al pecado sobre ti. De repente te pasa como a mí. Sí, Señor, vamos a plantar la iglesia. ¡Pum! El viejo se empieza a poner patadubleco y hay que cambiarle 2 cables importantes de la circulación sanguínea del corazón.
Pasa más a prueba. Gracias, Señor. Tu fidelidad es maravillosa. Y de repente, 2 meses después, cuando ya tenemos dos grupos, te dicen, no, tu mamá tiene cáncer. ¿What? ¡Señor! Viajas a un país súper espectacular, siendo un embajador del Altísimo, y el segundo día, ¡pum!, pierdes la cartera con todos los documentos y con las 4 lochas que llevaba en el bolsillo. ¿What? Voy a correr al metro panameño y me lo voy a estrenar. Sí, tienen metro, es maravilloso y es gratis. Pastor, no sigue, ¿verdad? No, lo voy a tentar. Y leía el pasaje. Yo mastico el texto como 1 o 2 semanas antes de predicar. Y el Señor me decía, la iglesia se perfecciona en el sufrimiento. Ajá, ¿cómo la cosa? Yo lo voy a decir otra vez así. Ustedes gritan. Hebreos dice, y él aprendió obediencia, refiriéndose al unigénito de Dios, mediante el sufrimiento. No le compren las prédicas baratas a ninguno de esos locos predicadores de Estados Unidos que viven en una Disneylandia espiritual. Esas prédicas no son de Dios. Porque el sufrimiento hace un proceso de purificación y santificación de nuestra fe que es demasiado valioso y no puede ser desperdiciado. Pedro lo ilustra así. Pedro dice, tu fe, aunque perecedera, pero tu fe, aunque más valiosa que el oro, se perfecciona como este metal precioso que es perecedero. ¿Qué quiere decir? Dios tiene que elevar la temperatura para que la pieza metálica cambie su estado físico. Es decir, todos los átomos de esa pieza comienzan a caer en caos y temblor, que se quebranta la estructura de ese metal y se pasa de estado sólido a estado líquido, y en ese caos entonces viene el experto y deja que las impurezas flotan sobre esa estructura, sobre ese vasito de oro o de plata, y puede sacarlas. Luego ese oro espera que solidifique, y justo cuando está el rojo vivo se saca, se mete en agua. A ese proceso se le llama templado. Y es un enfriamiento brusco que sufre la estructura y se comienza a poner sólido y gana resistencia. Y la resistencia y propiedades físicas y mecánicas, el brillo, la fortaleza de esa pieza, que puede ser hasta 100 o miles de veces mayor de la que tenía al principio. Ah, ya quieren. Okay. El Señor está purificando Venezuela. El Señor está purificando tu corazón. Amén. ¿Por qué estamos pasando tanta roncha, hermanos? ¿Por la mala administración, pastor? ¿Por el gobierno político? No. Arrepiéntete. ¿Por las circunstancias? No, porque Dios lo permitió. Amén. Dios está derramando sobre su iglesia una nueva generación sacerdotal. Fíjense esto, Zacarías y Elizabeth van a tener un bebé. Eran unos ancianos que no habían concebido en toda su vida. Zacarías tenía una forma de ministrar, una unción para predicar, una manera de ejercer el ministerio profesional, bíblica, ungida. Pero el Mesías no estaba en la tierra. Y Dios Padre le dijo a Moisés, y escuchen al profeta cuando se levante, que vendrá de entre ustedes, porque él preparará el camino del Señor. Pero Dios es sabio, no podía entregarle a cualquier familiar por ahí, a cualquier loco o a cualquier X, la gloria de ese preparador del camino. Porque era un profeta, y dice el Antiguo Testamento que tendría la unción y el poder ¿de quién, Ronald? ¿De quién, Ronald? De Elías, que representa para el pueblo de Israel la autoridad y la unción suprema en la administración profética. Porque solo hizo una oración y cayó un fuego del cielo literal que lamió y demostró a toda esa nación idólatra quién era el Señor.
Después agarró una espada y le cayó espada y le cortó la cabeza a todos los idólatras, incluyendo los 450 profetas de Baal. Hay iglesia venezolana que está unida a la adoración de Baal en paralelo con sistemas gubernamentales. Hay una profecía sobre nosotros como país. Y levantaré profetas que predicarán un evangelio bíblico con autoridad y claro. Y no sé si me vaya a costar la vida, pero tengo que predicar a Cristo. Me impresiona Elías. Elías no se hizo pana de acá. Acá nosotros conquistaremos Israel. Movimiento acá cíclico. De hecho, acá hizo su propia religión, porque él fue y creyó en el Señor de su fe y de su pueblo, y luego prostituyó trayendo dioses de otro lado. El que sea sabio que agarre lo que estoy soltando. Venezuela fue ensuciada espiritualmente con hechicería de Cuba, Nigeria, Bolivia, pero con el Señor que está preparando su camino. El Señor no va a venir como un bebé ahora, el Señor va a venir, como dice la Escritura, con gloria y poder, y todo ojo le verá, pero está pariendo una generación de Juan que puedan preparar el camino profético a la venida del Señor. Amén. Pero solo va a entregar esos hijos a los obreros de Dios que sean espiritualmente sabios, santos, consagrados, obedientes a la Escritura, para criar hijos con ese nivel espiritual. No me malinterprete, usted de repente es un tremendo papá, una tremenda mamá, y es un servidor del ministerio y es excelente, amén. Pero Dios quiere más. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios quiere más. Dios quiere todo de ti. Cuando me encontraba en la apelación suprema en Ciudad de Panamá, donde cada taxi es $3, $5, y el tenerlo de dinero a 400 bolívares venezolanos, que no sirven ni para medio dólar, estaba tan bravo conmigo mismo. Usted no tiene idea de cuán bravo yo estaba conmigo mismo. Salí del hotel, me fui a caminar. Eso implicaba no comer, no tener el transporte, pero no me dolía tanto eso, porque estoy gordito, puedo aguantar hambre. Tengo una resistencia. Bueno, ya entendí todo. Yo estaba triste porque Dios había movido corazones para tener el dinero para ir. Y el Señor, mientras yo caminaba, me hablaba y me dijo: todavía te cuesta depender. Te quería así, sin nada. Que no sepas con qué vas a pagar ahora la comida. Que no sepas si llegas a la conferencia porque no tienes un solo centavo. Que no sepas nada porque no tienes. Y mientras estaba con el Señor, yo pensando en mi prédica, ay padre, voy a tener que escribir al pastor, no sé si llego porque no me ha alcanzado para volver por la tasa de salida de $42.5. Y el Señor me decía: Zacarías entró a dar incienso a mi presencia. Sí, Señor, esa es la prédica, pero ese no es el problema ahorita. El problema es que no hay cómo comer ahorita a las 12. Zacarías. Volví de caminar y me metí en el hotel, y me llama el pastor líder, que es brasilero americano: hermano Julio. Vamos a comer. Vamos a comer, hermano. Y dije: bueno, por fe, seguro voy a meter, me siento y aparece plata por ahí, $5 yo resuelvo. Y cuando entro, el pastor se me acerca y me dice: yo sé que perdiste la cartera. Dice que va a pagar todos tus gastos, comida, tu transporte, tu traslado. No te preocupes, pastor, eso pasa. Me tuve que ir de ahí porque el Señor empezó a tratar con mi vida. Y entendí algo: cuando los hombres de Dios como Zacarías se atreven, a pesar de sus dudas,
a pesar de sus dificultades, a pesar de que son ancianos, a pesar de que son viejos, limitados, a entrar con todo en el santuario y ofrecen un sacrificio de adoración a Dios que es puro, Dios envía su gloria. Me emociona ese pasaje. Ya me volé la cosa. Sí, voy a soltarlo así como lo voy a llevar al Espíritu. Porque entró en el santuario y Dios entonces le reveló un propósito santo para su familia y un propósito santo para su vida, y no solo ahí, le dijo más. Así que le entra en ese momento, me voy al versículo 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Fíjense que paralelismo bíblico más maravilloso. El sacerdote le toca entrar a ofrecer, que en el nuevo pacto representan las, correcto, están afiladitos. Y la gente afuera, que estaba haciendo, orando. Lo entendí cuando me acosté anoche en mi casa pensando en la prédica otra vez y dije, wow, la prédica. Otra vez tengo que enchufarme ahí con mi santo para que me explique. Y yo me decía, ¿cuántas personas creen que están orando por Venezuela? No, Señor, unas cuantas. No, en serio. Y el Señor empezó a decirme millones. No te creas, Elías, que estás escondido en tu cueva. Señor, soy el único profeta que queda delante de ti. La respuesta del Señor fue, ay, Elías, si eres hechón. 7,000 profetas he guardado. ¿Sí? Los teólogos, 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Y con Elías 7,001. Es matemática medio chimba de Dios, ¿verdad? Tú no eres el único que está pasando la prueba. Tú no eres el único que no ha doblado sus rodillas a los babalaos. Tú no eres el único que ama al Dios verdadero y le glorificas y le ministras en el tabernáculo. Hermanos, hay 7,000. Hay millones de venezolanos que aman a Cristo, que es la iglesia de Cristo, que es el tabernáculo de Cristo. Hermano, cuando usted entra en el altar, en ese tabernáculo, dice que los sacerdotes empezaron diciendo Baruch Atah Adonai, esto es hebreo, Elohim, y no me sé lo demás porque es complicado, pero todo representa el nombre del Señor es eterno, al sublime y al santo, y entraban al lugar santo, entraban al lugar de incienso, con adoración, con gloria. Pero en el nuevo pacto entramos con el corazón de Cantares y de la novia y comenzamos a decir, ven hacia mí, hermano, levántate, corre como cervatillo y déjame oler tu fragancia, déjame mirar tu rostro. Dios está levantando una generación de hombres, de familias consagradas, de personas que entran a ministrar una adoración genuina y pura, que no es fácil, que si no es fácil, no lo es. Dios no prometió quitar tus problemas. Dios no prometió un aumento de sueldo. Dios no prometió quitar la inflación. Dios no prometió que las cosas iban a ir chéveres. Dios simplemente prometió el Mesías viene. Entonces el ángel se le aparece al lado derecho del altar. Versículo 12. Y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Esto es impresionante. Estoy en el versículo 12. ¿Pueden adelantar un poquitito a ver si lo consiguen? Vamos a devolvernos después de la foto. Antes de la foto hay una ahí. Déjalo ahí. Cuando uno tiene un encuentro con Dios así de rudo, o de un ángel como este caso, lo primero que pasa, y búscalo, cada vez que leas si se apareció un ángel, la gente se asustaba, se aterrorizaba y le temblaban las piernas, porque era el destello de un poquito de la gloria de Dios. Adivinen, imaginen, corrijo, quiten el adivinen porque muchos está mal, ¿sí? Imaginen qué ocurrió cuando apareció el ángel. Zacarías a la derecha del altar, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le habló. Cuando tú estás en la presencia del Señor, muchas veces el temor es lo que tu corazón experimenta. Pastor, ¿por qué tengo miedo de orar y de sentir la presencia del Señor? Hebreos dice que gracias al sacrificio de Cristo, cuando tú y yo oramos,
entramos a ese santuario celestial. No al figurativo donde entró Zacarías, sino al eterno que está en el tercer cielo. Y el temor viene porque aquel cuyo nombre es santo y perfecto, digno de toda gloria, que tiene millones de ángeles que todo el día dicen santo, 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 te comienza a escuchar. Esa es la realidad de tu temor. Muchos de ustedes se conforman con, bueno, voy a orar y si se me paran los pelitos ya estuvo chévere. Algunos temen de que venga un rema de Dios y comiencen a sentir la llenura del Espíritu Santo. Algunos temen en hablar en nuevas lenguas. Algunos temen de que sean por horas, donde vengan y hasta pierdan horas de poder ir al trabajo porque la gloria del Señor descendió en su carro donde hacen el devocional, o descendió sobre su casa, en el cuarto donde oran, porque el Señor se apodera de ustedes. El incienso duraba poquito tiempo y la gente, cuando empezó a ver el reloj y pasaba el tiempo, se veían unos a otros. ¿Qué pasó? ¿Será que pecó y cayó en la presencia del Señor? No le pusimos cabulla para jalarlo. Porque ese es otro temor. Cuando entras sucio a la presencia del Señor, el Señor te puede corregir. ¿O se acuerdan lo que dice Isaías? ¿Quién soy yo que he visto el trono de Dios? Ay de mí, que soy hombre de labios impuros. En eso voló un ángel y tocó con un carbón sus labios. Impresionante lo que estamos viendo, porque Dios revela su voluntad y nos atemorizamos. Pero Dios hace más que atemorizarte. Dios escucha tus oraciones y responde según su voluntad. Fíjate lo que le dijo el Señor. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Imagínate lo que sentiría ese viejito al saber que iba a ser papá, y de su esposa la anciana, que ya tenía arrugas, que ya peinaba canas. Pero me encanta Zacarías, porque representa al típico hombre claro, que sabe que es un sacerdote, pero a la vez sabe que es un mortal común y corriente. Sabe que su cuerpo estaba viejo y recuerda la última vez hace años cuando estuvo en intimidad con su amada Elisa. La edad no pasa en vano, hermanos, y usted y yo lo sabemos cada vez más. Así que el corazón de Zacarías sopesó la palabra de Dios contra sus limitaciones, la esterilidad de su esposa. Y ahí no vale in vitro, ni doble cuadrado, ni superecuación, ni inyección de cromosomas. Ahí no vale esa guarandinga. Porque déjenme decirle lo otro. Porque si ustedes han tenido la experiencia de ser estériles como esposos, no es porque estén enfermos, que puede que sí le cause una enfermedad, es porque Dios lo permite. Amén. Porque cuando Dios nos da los hijos, vienen con un plan de Dios trazado, según Salmo 139, vienen con un plan trazado y vienen con un propósito que se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios. Pero también tengo que decirte lo otro. Cuando Dios decide dar el regalo del profeta preparador del camino del Señor, miró el corazón de la familia santificada de Zacarías, miró la vida de honra y obediencia de Elizabeth y dijo, ahí está, los abuelitos Zacarías pueden recibir al profeta. ¿Es tu familia el mejor lugar para que crezca un profeta? Voy a ser más rudo, con intencionalidad. ¿Te ha dicho Dios qué nombre va a tener tu hijo si es varón? ¿Qué ministerio va a tener tu hijo varón? ¿Por qué va a tener ese ministerio? ¿Y de qué forma Dios lo puso en tu casa y no en la casa del pastor? ¿Y no en la casa del misionero? ¿Y no en la casa del arquitecto? ¿Y no en la casa del abogado? ¿Y no en la casa del que tiene? No, pastor, le puse porque Chipili Lady suena con Grader, le puse Chimpa Grader. Le puse Clarez porque mi abuela se llamaba Clarecina. No se rían, si ustedes van a concebir, métase con Dios. Métase con Dios, dígale, Abba, ¿a quién me vas a mandar? Abba, ¿en qué se va a convertir? ¿Por qué aquí, no allá? ¿Por qué aquí?
somos demasiado humanos. Me impresiona porque todos entonces vieron que ella se embaraza. Me voy a adelantar un poquito la historia, usted puede leer todo el Lucas 1 y se emociona conmigo. Y ven que sí le está creciendo la panza y no es un tumor porque la presionan. De hecho, la recluyen a ella unos meses porque es anciana. Imagínate una anciana, las mujeres de 40 que son literalmente jóvenes, la recluyen porque puede ser un embarazo forzoso. Imagínate una anciana como ella. Mínimo, la estadística debe decir que tenía 79, 80 años. Una abuela. ¿Quién tiene esa edad aquí que es dama de 80 años? ¿Alguna dama hermosa de 80 años aquí? 70 y algo. Hermana, la edad en Cristo es honra. Y las canas representan la dádiva de gracia y sabiduría de Dios, no que usted se las pinta. Voy a hablar de la mamá del anciano Fabi. Imaginen a esa princesa de Dios, esa anciana sabia, embarazada. ¡Wow! Yo creo que no hay pediatra en Venezuela que atienda el caso, y menos ginecólogo. Les dan chao. Su ciencia se le vuelve arroz con pollo en el cerebro. Perdónenme los médicos, es que ustedes a veces no creen y tengo que soltarles duro. Los amo, sí, muchísimo. Entre más se llena la cabeza de conocimiento, es más fácil secar el corazón. Me repito, ¿verdad? Es como patitear. Hermano, le pido al Señor que me enseñe a predicar a esta generación. Entre más llena la cabeza de conocimiento, de teorías, de cosas, tu corazón está más propenso a estar seco del Espíritu de Dios. Porque el orden de Dios es al revés. Tú abres el corazón creyendo y Dios llena tu corazón y luego sube a la cabeza. Bueno, en el caso del pobre Zacarías nunca llegó a la cabeza, solo llegó al corazón, porque nunca pudo entender por qué Dios decidió hacerlo así. Bueno, vamos a seguir. Entonces al verlo, Zacarías se asustó y le dijo, no le dijo nada, escuchó toda la palabra profética. Si esto hubiese sido todo lo que el ángel le dijo, ¡wow! ¡Qué mensaje! Pero no, hay más. Así que emocionémonos, leamos. Usted ya se lo dijo. Creo. No, me adelanté. Sí, 14. Tendrás gozo y alegría. Ok, tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Más increíble, imposible. El anciano nunca sabía lo que era cambiar los pañales y le tocaba pararse como sacerdote y ministrar en la sinagoga acerca de cuidar a los hijos. El anciano nunca había escuchado en su casa, oh hermano, la risa linda de un bebé llamando. Siente el corazón de Zacarías en el pasaje. Hermano, siéntelo. El ángel se le aparece y si la profesión hubiese quedado hasta aquí hubiese sido lo máximo. ¿Cómo habla el Señor en el secreto? Aunque sea un viejo, pero hay más. Y dice más, dice. Siempre me pierdo yo en mi Biblia, ¿verdad? Ven a Borcón. Muchos se regocijarán de su nacimiento. De hecho, fue toda una gloriosa noticia evidente en toda esa región. Pues ante Dios será un hombre muy ante Dios. Subrayo eso. No beberá vino ni licor. Y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. La versión del 60 dice, y será lleno. Esa es la versión Reina Valera actualizada. Será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Mucho de lo que tus hijos son es por lo que, amado Padre, usted no hace. Pero vengo a decirle una buena noticia. Dios lo está llamando a que usted cree un ambiente de santidad y un sacerdocio real nuevo en su casa. Lo voy a repetir. Tus hijos no van a ser profetas si tú no hablas la palabra en casa.
Tus hijos no van a ser misioneros si tú no predicas el Evangelio a nadie, menos a los vecinos. Tus hijos no van a ser pastores a menos que te vean orar y gemir para que el Señor te hable y te muestre cada mañana su palabra. Tus hijos no van a aprender a orar a menos que ellos oren contigo, tú ores con ellos y te vean orar a ti a solas. Me impresiona Zacarías porque Zacarías fue escogido por Dios para ministrar a la congregación, aunque no tenía sus hijos, y la gente pudo juzgar su liderazgo. Qué bueno predica, eso porque no tiene chavos. Pero imagínate al anciano feliz después de tener un chavo, y no fue cualquiera. De hecho, el comentario de la gente al saber que ella dio a luz fue: ¿quién será este niño que ha venido en estas condiciones y qué será para Dios? Porque cuando Dios visita tu casa, todo el mundo se entera. Cuando Dios visita la nación, todo el mundo se entera. Esta nación, tenemos la inflación más grande del mundo, tenemos los carros más locos y horribles del mundo y más caros del mundo, literal. Tenemos los problemas circunstanciales que tenemos, literal. Pero el Espíritu Santo nos está dando un mensaje. Todo lo que estamos viviendo, quebrantando nuestro orgullo venezolano, es para que busquemos a Dios. Si Dios le hubiese abierto la matriz a Elizabeth, pero los hubiese dejado viejitos, con mucha fuerza y vigor humano para concebir, pero viejitos, ¿hubiesen podido tener al bebé? No, porque el cuerpo puede ser fértil hasta cierta edad. ¿Por qué nos dejó pasar Dios por esta debacle en la que vivimos de país? Para que podamos permitir al Espíritu Santo venir, ministrarnos. Voy a mostrarlo con el texto. ¿Cuál es el propósito de Juan en la casa de Zacarías y en la nación de Israel? Preparar el camino del Señor, el Mesías que venía a la tierra. Muy bien, ahora llevándolo al contexto de la situación que vive Venezuela. ¿Cuál es el propósito de esta generación de discípulos espirituales y de hijos carnales que estamos teniendo? ¿Cuáles son? ¿A qué les suena? Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. No queremos cristianos emocionales. No queremos cristianos chéveres. No queremos cristianos con sus propias fuerzas. Queremos cristianos como Juan. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Si se parece a algo, ustedes glorifiquen. Y aquí son más rudos desde antes de nacer. Así es. Las que están embarazadas glorifiquen a Dios. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Esta generación va a crear un impacto de arrepentimiento, donde el perdido alcance salvación de una manera como no ha sido vista en toda Venezuela. Y estamos cosechando un avivamiento que no nos tocó a nosotros orar por él, sino a la generación de nuestros padres. Pero Dios ha escogido que usted y yo vivamos en este Kairos, con un propósito supremo. Amén. Amén. Hay una profecía muy fuerte sobre Venezuela. Y uno de los fragmentos de ella dice: pero nacerá una nueva Venezuela. Y levantaré una camada de ministros jóvenes que nadie conoce y no son famosos, y restaurarán el corazón de la nación, porque mi nombre será enaltecido. Y estamos en medio del problema, pero sabes, no podemos ver hasta que salimos de nuestra nación y podemos mirar de afuera y sentir las alas del Señor arropar a nuestro país. ¿Que hay caos? Sí. ¿Que hay rollos? Ni hablar. ¿Que no hay leche? Tampoco. Caerán a tu izquierda y a tu otro lado, más a ti. Ok, yo lo digo así como que, y usted lo dice con convicción. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y condenará toda lengua que se levante contra ti. El que sepa el texto, repítalo, por favor. Esto no es una clase, esto es un mover de Dios. Y condenará toda lengua en juicio. Ajá, ¿qué más dice?
No, mira que no sé. Y ninguna arma forjada contra ti. Y esta es la herencia de los hijos. Aleluya. ¿Cabe usted ese texto? Entonces, estando en el aeropuerto me ofrecieron trabajo. Estamos buscando ingenieros venezolanos, porque yo tengo otras empresas y me conozco 800 países donde este ingeniero super tiene empresas. ¿Te gustaría venir a Panamá y ser parte de mi equipo? En el aeropuerto, cualquier emocionado diría: sí, el Señor ha provisto tremenda fortuna. Sí, prediqué sin dólar en un bolsillo, pero el trabajo salió. No es así, pastor. No. Arrepiéntate si te la creíste, te estoy echando broma. O sea, lo que me pasó es verdad, pero no es una puertota. Me dice: ¿para quién trabajas? Oh, y ahí empezó el Señor a tocarme. ¿Qué estás haciendo, Señor? Trabajo para una organización superior. ¿Qué haces aquí en Panamá? Soy pastor y plantamos iglesias. El tipo se le desfiguró el rostro. No me di, estás despreciando la carrera, ¿no? Tus obras, tus estructuras, por cierto, una chorrera de estructuras en Panamá. Sí, bueno, de hecho la que está aquí es mía. Y tengo 2 grupos aquí. Sí, pero ese no es el cuento, déjame terminar de explicar. Mis estructuras duran la eternidad. Y resolvemos no el problema económico de alguien, resolvemos el problema de la eternidad de alguien. ¿Por qué te echo el cuento? Porque quiero que usted entienda. Yo soy un Zacarías, tal vez. Tal vez yo veo mi cuenta bancaria y digo: padre, está viejita y es estéril. Yo veo mi carro y digo: padre, bendícelo y cuídalo. Y realmente eso no le paga, no nos duele. Pero veo mi ministerio juvenil y veo a Juan, veo a Elías, veo a Samuel, veo a Isaías, veo a Rebeca, veo a Ruth, veo a Elisa, cambiando vidas. Veo a Pedro, veo a Jacobo, veo a Santiago, veo a Juan. Estamos viendo mucho hacia nosotros mismos y en nuestros problemas y en nuestras luchas. Mucho. Tengo un reto para usted. Usted se va a ir hoy a su casa y en la noche yo quiero que usted pase 4 horas con el Señor. Y si está casado con el Señor a solas, ella en el baño y usted en el cuarto, o ella en donde quiera, de repente usted en la escalera y ella en la casa. Yo quiero que usted le pregunte al Señor: ¿cómo encaja mi única vida? Porque déjeme decirle, en la tierra solo hay un chance de vivir. ¿Cómo encaja mi única vida? Si usted está pasado de los 50, tiene que apurarse a hacer la oración. Yo saldría de una vez para hacerlo. Entre más viejo que sea, usted tiene que salir más rápido del culto, aunque eso pase. Encaja dentro del plan para Venezuela. Encaja dentro de tu voluntad de avivamiento para esta nación. Porque, hermanos, la cosa se pone buena. No ha nacido y ya hay gloria. Imagínense cuando nace. Y precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. El Espíritu Santo está gestando una nueva generación que va a dar a luz a los Juan, profetas. No, de repente no va a haber fuego literal del cielo caer, pero vamos a ver el nombre del Señor con poder, almas convertirse, milagros sobrenaturales ocurrir, sanidades de cáncer como mi hermana Carmen, mi hermana Blanca, mover y conversión incomparable, un proceso de plantación de iglesias insostenible. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a reconciliar a Venezuela con Dios. Tantas familias fracturadas porque son amarillas, rojas, verdes, azules, coloraditas, porque aquel tiene y vive en el sur, porque aquel no tiene y vive en el este. ¿Eso qué importa? Satanás vino a optar, matar y destruir y a dividir. Mas yo he
No, venid, mas yo vine para dar vida y vida en abundancia. Usted y yo vamos a preparar, como dijo el pastor, no sabemos si somos la generación que vamos a ver al Mesías venir, pero lo que sí sabemos por la Escritura es que cuando estemos en esta generación que vamos a ver al Mesías venir, la unción de la mover del precioso Espíritu Santo va a ser como nunca antes en la historia. Y le digo que está muy cerca. Ahora, lo bueno de esto es que si somos parte de eso, lo que viene va a ser maravilloso, porque la gloria del Señor vendrá sobre la nación. ¿Quién va a reconciliar a los venezolanos con los venezolanos? No, el discurso está mal. ¿Quién va a reconciliar a los venezolanos con Dios? Amén, la iglesia. ¿Quién va a reconciliar a los venezolanos con Cristo? Amén, la iglesia. ¿Quién va a sanar el corazón de Venezuela? El Espíritu Santo a través de la iglesia. Llenos del Espíritu Santo. Tal vez el motivo de la infertilidad de su ministerio es que usted no cuenta con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Usted cuenta con su conocimiento bíblico. Amén. Usted cuenta con su experiencia en la fe. Amén. Usted cuenta con los años de caminar y ser fiel al Señor, al igual que Zacarías y Elizabeth. Amén. Pero Dios es soberano. Dios no se va a mover igual que se movió en sus tiempos, hermanos. Amén. ¿O acaso usted le va a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas? No. Me retaron. Le voy a echar este cuento. La delegación de los ungidos venezolanos que fueron, 3 jóvenes que los conoce en su iglesia y su mamá. Usted conoce a Biel Herrera. Usted conoce a Josué Franco. ¿Usted conoce a Julio? Bueno, sí, porque predica aquí. De hecho, nosotros nos fuimos invitados a predicar y nos hicieron predicar. Y yo prediqué el último y decía, ay, faltó Julio, vamos a meterlo igual que predicar. Pero pasó algo en medio de las reuniones, sin hablar los venezolanos. Me impresionó porque, wow, amo ese país de Panamá, de verdad que sí. Vi al hombre de mayor autoridad del país en cuanto a pastores, que es el pastor representante de la organización de todas las iglesias, y dijo, leyendo Hechos capítulo 13, con lágrimas en sus ojos, diciendo, pasen acá y ayúdennos. Cuando ese hombre soltó esas palabras, estoy hablando de un hombre como de 55 años de edad, 35 años en el pastorado, yo tuve que salirme de la sala y comencé a llorar y escuchar la voz del Espíritu. Yo le decía, no inventes, Dios, ¿qué estás haciendo? Y el Señor comenzó a revelarme y decirme, no es casualidad lo que están viviendo, son mis mensajeros, irán como saetas por todo el mundo. Estoy encendiendo un fuego en sus vidas que no lo pueden ver. Y desde que entré a ese país empecé a ver cosas de Dios, cosas de Dios, cosas de Dios, cosas de Dios. No con ellos, con nosotros. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Porque en Dios no hay protagonismo. Latinoamérica se ha llenado de la teoría, que no es teoría porque no es teología, no es real. Dios nunca usó héroes, Dios usó equipos en el mover de la iglesia. Y mataban a un discípulo, mataban a un santo y se levantaban de acamada. Y mataron a Esteban pensando que iban a erradicar el evangelio y se levantaron en Antioquía, en Jerusalén, y minaron todo el mundo antiguo. De personas que no les importa la fama, de personas que no les importa el nombre, de personas que no les importa la influencia. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Una palabra que me dijo el Señor que tiene que ver con Zacarías. Me decía el Señor, ¿sabe cuál es la diferencia entre Elizabeth y Zacarías? Que ellos agarraron su esterilidad e infertilidad y la levantaron en el altar de adoración y dijeron, aún nuestra incapacidad glorifique tu nombre. O dígame y mastique lo que dije. ¿Estamos dispuestos a agarrar nuestras harinas? ¿Estamos dispuestos a agarrar nuestro carro? ¿Estamos dispuestos a agarrar nuestras necesidades? Aún las circunstancias rudas que vivimos y levantarle en incienso
de alabanza y decir, Señor, no entiendo nada, vivimos en un hermoso caos, en un desastre creado intencionalmente por ti para que reciban la gloria y la gloria que domina. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. Dios tiene que perfeccionarnos en el sufrimiento. Ahora voy a terminar. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres de los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora habla de la experiencia y el corazón de un hombre siervo, cansado, anciano y con pocas probabilidades de procrear. Y dice, yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Me gusta esa versión, yo estoy en presencia de Dios. Para servirle. Le contestó el ángel, y he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. De hecho, la palabra griega es evangelos, de donde viene evangelio. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirá a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que el día de que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando afuera a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Yo estoy leyendo versión internacional, usted sígame. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión y se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Va a pasar algo con esta prédica. Sencillo. ¿O usted cree lo que el Señor nos está moviendo y revelando en el lugar donde se levanta incienso, en el lugar de oración? ¿O usted sale aquí medio enrocado conmigo, según yo soy optimista? Yo no quiero animarle, yo quiero mostrarles la obra de Dios. Yo no quiero hacerlos sentir bien, yo quiero presentarles el poder de Dios. Y quiero preguntarte como hombre, ojo, y como padre, si tú estás levantando un sacerdocio santo, íntegro delante de Dios en tu casa. Imagínate lo que se hubiera perdido Zacarías de levantar y de instruir a Juan en la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó la Torá? ¿Quién le enseñó a profetizar? ¿Quién le enseñó los pasajes fundamentales de la Escritura? ¿El sacerdote? No, él como padre, él como sacerdote de su casa. ¿La escuela dominical? ¿El seminario? No, él y Elizabeth. ¿Te puedes imaginar esas noches de hablar la palabra de Dios cuando iban a dormir al pequeño en su cuna? Jehová tu Dios uno solo es, y solo Él adorarás con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Hermano, hombre de Dios de la congregación, si tú no eres el pastor de tus hijos, no importa cuán influyente sea tu ministerio, ¿de qué te sirve ser reconocido por otros cuando en tu casa no te respetan? Cuando yo estaba en Panamá, el Señor me tocó con los testimonios de muchos hombres. Conocí un pastor de Dios ungido llamado Tiago Cardoso, brasileño, 30 años, hombre de Dios, creando un movimiento maravilloso en la iglesia presbiteriana. Y cuando tú sabes, uno venezolano llega todo feliz, así todo faraballero, y mira mi esposa, una belleza, mi esposa. Jovencito, qué hermosa cosa. No, hay más. Y mira al chiquito, y veían al chiquito, le decían, ese es un pequeñito Julio. Y después, mira mi tesoro, la princesa más linda de mi casa. ¿Cuál es mi mayor reto? Llevar a cabo que esos dos niños sean el pastor de Dios que Él quiere que sea y la misionera que Dios quiere que ella sea. Si logro plantar iglesias, amén. Si logro establecer el reino en otro país, amén. Pero Dios primero me va a preguntar por los discípulos que me dio de cerca. Pastor, estoy soltero, no tengo chamos. Ok, mejor todavía. Tú tienes que buscar en el secreto primero con quién te casas.
Y eso no es la chica que te pique el ojo y que canta lindo. Esa es la chica que el Señor te revela en los secretos. Si tú no entiendes la cosa, yo te animo a que te reúnas con el pastor Luis o te reúnas conmigo y te explicamos eso aparte. Si tú estás relacionándote con una chica o un chico que no es cristiano, de plano te digo, estás en pecado y te va a ir mal. Porque el plan de Dios es con los dos santificados. O sea, pastor, que Dios sí revela y habla en secreto con quién te vas a casar. Por supuesto. Y luego de ese paso te va a dar hijos. Y antes de que te lo dé, te dice, él se llama Sutano, ella se llama Mengana. El ministerio de ella va a ser de esta forma, así, 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 virá. Si tienes duda de lo que te estoy diciendo, habla con hombres de Dios que ya tienen hijos grandes. Pastor Juan. Yo bendigo el ministerio del Pastor Juan. Cuando yo llegué a esta iglesia era un joven loco. Y la primera forma de cómo guiar un hogar la aprendí del Pastor Eric, y el Pastor Eric me empujó a conocer al Pastor Juan. ¿Tienes miedo de cómo impactar una generación? Habla con el Pastor Luis. De hecho, yo bromeaba allá en Panamá, porque el pastor que les hablé, el principal de Panamá, es un Pastor Luis versión panameña, pero es chaparrito así, no es tan fuerte como el Pastor Luis. Es difícil, pero hombre duro, ¿no? Muy ungido. Entonces cuando me tocó conversar con ellos, yo dije, bueno, mi pastor principal, él tiene una super unción de autoridad. Ese pastor se para, llega y todo el mundo se lo va a tocar. Por cierto, la cosa está tan ruda que los panameños se ríen en el culto y salen en disciplina. Saque cuentas. Entonces, eso fue la única cosa que les dio risa. De hecho, todos los pastores vieron, se están riendo de lo que es. Yo le dije, y es una cosa tan santa, porque ¿quién da la autoridad? Dios. Dios. Amén. Hay otro factor que nos gusta nombrar: sufrimiento. Voy a decirlo otra vez. Dios en el lugar secreto te capacita, te llena, te prepara y te da autoridad. Y en el sufrimiento perfecciona y forma tu carácter. Y yo les decía, oh, yo soy pastor de jóvenes, yo creo que iba a ser así toda la vida, así para mayor. Y yo llego hacia la iglesia y todo el mundo, para Julio, ¿qué me vas a hacer, güey? Y de repente, soy pastor. Y todo, mi unción es esa, mi unción es más de amor. Les decía que doy gloria a Dios por la autoridad del pastor Luis y su manera de llevar el liderazgo, porque es un hombre santo e íntegro, que cuando todos le dieron la espalda en su pasado, él decidió pararse firme al Señor. Y lo trajo a esta iglesia para formar un corazón de hombres, pero no de la iglesia, porque a veces pensamos en la iglesia. Dios está preparando a esta iglesia para hacer iglesias y desarrollar un movimiento fuerte en Venezuela. ¡Sónate, hermano! Y en Latinoamérica. Bueno, si no dice amén, allá tú, pero yo amén, Señor, cuando me mandes. Ahora les voy a hablar a los que no les cuadra Julio, pues. Yo respeto mucho el liderazgo del pastor Ignacio y doy gracias a Dios por todos esos hombres de fe, hombres como Félix, que me han enseñado el don de trabajar, el don de ser constante, la actividad de buscar a Dios aun cuando te sientes cansado, porque Él llega por las noches, molido, hermanos. Perdona, Félix, estoy develando uno de tus secretos, pero tú me inspiraste a orar. Y ora al Señor por la iglesia. Hombres como Fadi, que muchas veces ha decidido tomar de sus propios recursos, y vaya que a veces no es fácil porque pone en riesgo su empresa para poner la empresa de Cristo a rodar. Hombres que oran, hombres que a veces te llaman y te dicen, pastor, no te sientas solo, el Señor va contigo. Hombres como Junior, que a veces pasan todo un día, 2, 3 días, 4 días, a veces ni ministran. Tú ves a Junior, tú ni ministra. Él parece el llevador de las danzarinas. Hasta que hablas con Junior, comienza a mostrar su corazón, comienza a mostrar la gloria de Dios en él. Y un Rafa. Rafa es un pastor misionero.
Su papá, pastores, mentores de años. Su corazón, los perdidos. Rafa se esfuerza por trabajar, a veces llega cansado. A veces se enferma por trabajar en esos viajes misioneros. A veces pelea con su esposa. Y les cuento todo esto porque se nos pasa, a veces no valoramos lo que Dios ha derramado en la congregación. Y admiramos a Cash Luna, y admiramos a Lou Engle, a Matt Bickle y a todos esos monstruos espirituales, sí, que no están aquí, que no te conocen, que no oran por ti. No, pero Dante Gebel es mi modelo, pastor. ¿Qué es Dante Gebel? Dios le bendiga, pero él allá con su California y su Argentina ya tienen un rollo con eso. Y no valoras a los hombres de fe y de autoridad que ha puesto a tu lado. Amén. No tuvimos que hablar los venezolanos. No hace falta hablar cuando el Espíritu Santo está contigo. Pero te tengo que decir lo otro. Dios no va a derramar autoridad sobre ti. Ojo con lo que te voy a soltar. Dios no va a derramar autoridad sobre ti hasta que tú no respetes a tus pastores, hasta que tú no ores por tus pastores, hasta que tú no obedezcas la palabra de Dios por tus pastores. Porque Dios nos ha puesto para cuidar a las ovejas. Voy a soltar el último ejemplo y los músicos pueden ir subiendo. Hay ovejas duras de pastorear que se montan en esas montañas escarpadas y está el rebaño allí, tú sabes, comiendo y bebiendo agua en un laguito especial. Y está esa oveja típica que se monta en ese monte, porque hay una rama así, tú sabes, tirando hacia el precipicio, hacia el vacío, y ella está comiendo y agarrar ese pedazo de mata que está guindando, y el pastor, fulanita, ven acá, bájate de ahí. Y el pastor moneándose allí en la roca y sudando. No veas para abajo, le dice el Señor, sí, porque si no me lanzo. Y ¿sabes que el pastor usa una herramienta súper chévere, súper buena? Es un palo grueso, duro, pero que tiene esta figura. Se llama cayado. Y la oveja sirve para jalar a la oveja cuando está en peligro. Pero hay ovejitas, hermanos, que es medio y le tiran las patas al cayado. El pastor sabe que si ella sigue ahí montada y se desvía por un paso pequeñito, va a ir al precipicio. Así que el pastor saca un super callado y le lanza un palazo, le fractura la pata a la oveja. Esto no es cuento ficción. Si dudas de la cosa, métete en Google y verás que funciona porque se practica en el pastoreo real de ovejas. Y la oveja entonces queda ahí toda tuñeca. Hay ovejas peleonas que hay que fracturarle hasta la cabeza. Entonces vienen y si se pone peleona, otro palazo, ahí se queda toda picada, ay, con la matica. Y luego entonces cuando está en defensa, y el callado funciona en consolación y la saca del peñasco y la abraza. Y está fracturada la oveja. Está herida. Y va llorando. El pastor carga la oveja como un bebé. Si dudas, busca las fotos. La consuela en el camino. Susurra a su oído y le dice: si no te rompo, te hubieras muerto. Yo te voy a sanar. Yo te voy a vendar. Yo te voy a dar alimento. Te voy a dar un agua especial y un valle maravilloso. Pero tienes que obedecerle, susurra en el oído. Tú eres mi oveja. Cada oveja tiene un nombre. Jesús dice: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué tipo de oveja eres? ¿Qué tipo de oveja eres? Esta generación que está dando a luz esta ciudad, este país, son profetas que tal vez no van a hacer que baje el fuego del cielo, simplemente van a predicar el evangelio y va a haber un mover de Dios. Va a haber un estremecimiento sobrenatural en nuestra nación. Millones se van a convertir, hermanos. Óyelo bien, millones. Cuenta el Señor contigo. Eres parte de ese sacerdocio santo.
Yo no sé tú, pero yo te invito, ven. Ven. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Y esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Cierra tus ojos. El Señor va a quitar el oprobio de esta nación. El Señor va a callar las voces que nos critican. El Señor va a romper todo augurio, toda estimación del fracaso económico, de la debacle. El Señor va a extender su bondad en esta nación. Se está gestando un avivamiento santo. Se está gestando un nacimiento de una generación que recorrerá a las naciones, porque fueron restaurados en tiempos de guerra. Yo no sé si usted entiende, yo estoy profetizando, así que cierre sus ojos y busque a Dios. Porque estoy frustrando los tiempos y las estrategias humanas. Porque como corcel recorreré esta nación de norte a sur, con mano de gracia y con mano de juicio. Pero tú, mi pequeña manada, no temas. Pero tú, mi pequeña oveja, no temas. Porque de mi mano nadie te puede sacar. Estoy por ungir tu cabeza con aceite para que ninguna idea ni efecto satánico pueda sembrar pecado en ti. Estoy llenando tu copa hasta rebosar para que puedas darle la porción a las naciones. Estoy levantando una generación de sacerdotes y profetas santos. Santos. Hombres que no tendrán redes sociales. Algunos se divorciarán de la televisión. Hombres que tendrán un cuarto de oración 24/7 en su propia casa y serán los plantadores de casa de oración en Latinoamérica. Porque yo me revelo cuando ofrecen sacrificio e incienso. Porque yo he escuchado tu oración, aunque eres pequeño y joven y nadie te toma en cuenta. Porque he oído tu clamor y tu corazón sincero en lágrimas. Soporta un poco, princesa, porque es el tiempo de tu redención. Soporta un poco más porque se acerca la hora del destello de mi gloria y mi bondad en esta nación. Llama ajena reina maíz. Levantaré familias puras, hombres que serán pastores de su casa, sacerdotes desde jóvenes que impartirán a la generación y a la que viene y a la que viene y a la siguiente. Por 7 generaciones habrá gloria en el nombre de Jesús. El Señor está desatando una responsabilidad y un peso de amor sobre los hombres de la congregación. Yo quiero invitar a los padres, jóvenes, varones a que pasen al frente. El Espíritu de Dios está haciendo algo sobrenatural hoy en esta iglesia local y esta semana en nuestra nación. Las olas del Espíritu de Dios están entrando como cuando el mar crece y comienza a entrar en una ciudad, como un tsunami del Espíritu de Dios, pero solo lo